explicar de una manera objetiva cómo es la diferencia que hay entre un proceso benigno y un proceso maligno. Preste atención un poco. La primera diferencia que hay entre una neoplasia benigna y maligna es el tamaño. ¿Correcto? Por lo general, la neoplasia que es benigna es pequeña, mientras que la neoplasia que es maligna es grande. Pero eso no puede ser considerado una regla, porque no siempre pasa en todos los casos. Vamos a encontrarnos con neoplasias que son muy grandes y son benignas, y también algunas que son muy pequeñas y también que son muy agresivas. ¿Correcto? Así que no podemos tomarlo como una regla. Pero por lo general, vamos a decir que una neoplasia benigna es pequeña y una neoplasia maligna es grande. Pero vuelvo a repetir, no podemos tomarlo como una regla. Lo que sí podemos tomarlo como una regla es la siguiente característica. Las neoplasias que son benignas siempre son bien demarcadas, siempre son bien delimitadas. ¿Qué quiere decir eso ahí? Que hay una clara delimitación entre la neoplasia benigna y el tejido sano. ¿Correcto? Hay una clara diferencia entre el tejido que es sano y el tejido que es neoplásico. Entonces, eso se conoce como bien demarcado. ¿Y cómo es la neoplasia maligna? Pobremente demarcado, no hay una adecuada delimitación, porque el tejido neoplásico maligno ya se está infiltrando al tejido. ¿Correcto? Y hay una infiltración. Entonces, la demarcación o la delimitación de la neoplasia maligna es escasa. ¿Correcto? Es pobre. Muy bien. Otra característica que podemos tener de una neoplasia benigna es más que todo es un dato clínico. ¿Cuál es? La velocidad de crecimiento. La neoplasia que es benigna tiene un crecimiento muy lento. ¿Correcto? Es muy lento. Mientras que la neoplasia que es maligna tiene un rápido crecimiento. Y crece tan rápido que es muy común encontrar dentro de ellos zonas de necrosis y zonas de hemorragia debido a su rápido crecimiento. Un ejemplo, ¿correcto? Nos podemos encontrar con un animalito que tiene un pequeño tumor y ese tumorcito se ha mantenido de ese mismo tamaño a lo largo de los años. Eso, por ejemplo, sería una neoplasia que es benigna. Pero que te digan, por ejemplo, un tumor pequeño, ¿correcto? Pero que de hace un mes ha triplicado, cuadriplicado su tamaño, eso ya es indicativo de ¿qué? De maligno. ¿Correcto? Eso es indicativo de maligno. La rapidez de su crecimiento. Otra característica importante de la neoplasia benigna es que la neoplasia benigna no invade, tiene un crecimiento localizado. La neoplasia que es maligna es invasivo localmente, inclusive hasta puede realizar metástasis. ¿Correcto? Metástasis. Ahora bien, jóvenes, la característica histológica. ¿Cómo es la característica histológica? El tejido que es benigno se parece mucho, pero mucho al tejido de origen. El tejido que es maligno es un poco diferente al tejido de origen. Es tan diferente algunas veces que cuando uno lo ve en microscopio, a veces no puede dar con el diagnóstico, no puede saber de dónde se originó el tumor. Vamos a ver el gráfico acá. El tumor que nosotros estamos viendo acá es un tumor que aparece en el músculo liso, es un leiomioma. El músculo liso, ¿cómo es histológicamente? Son células, son fibras musculares, ¿correcto? Entonces la neoplasia benigna tendrá esa característica, como esto acá en la imagen. Son células musculares, células fusiformes. En otras palabras, muy parecida ¿a qué? Al tejido de origen. Cuando yo lo veo, yo inmediatamente identifico que es músculo, no tengo duda, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando veo la neoplasia que es maligna? Esa imagen tan característica de la musculatura lisa, de ser células fusiformes, ¿cómo lo ven ustedes acá? Ya no. Pueden ver células fusiformes, sí, algunas, pero la mayoría, ¿cómo son? De una forma bastante variable, lo que se conoce como pleomórficas, ¿correcto? ¿Qué más? Vemos mucho pleomorfismo celular, muchas formas de células. Las células deben dejar de ser fusiformes. Podemos encontrarlas poliédricas, redondas, ¿correcto? Poliédricas, redondas, fusiformes, o simplemente de una forma no definida, ¿correcto? Entonces vamos a decir que hay un pleomorfismo celular. También que podemos encontrar zonas de necrosis, zonas de hemorragia. Esas son las características microscópicas de las neoplasias que son malignas. Entonces, jóvenes,
Algunas consideraciones macroscópicas que uno debe de tomar cuando evalúa la neoplasia. La ubicación. Siempre, jóvenes, cuando uno, por ejemplo, ve una neoplasia, siempre es importante describirla más detallada dónde se encuentra ubicada. ¿Correcto? Dónde se encuentra ubicada. Y una vez que la hemos ubicado, tenemos que palparla, verla. Ver, jóvenes, si tiene un crecimiento discreto. Si se infiltra, ¿cómo podemos saber si se infiltra? Palpándola. Jóvenes, también tenemos que encontrar y ver si esa neoplasia tiene adherencia a la piel. ¿Correcto? Adherencia a la piel. Hay un trabajo que se hizo bien interesante acerca de las neoplasias mamarias. ¿Cuál es ese trabajo, profesor? La adherencia que hay entre la piel y la neoplasia mamaria. Aquellas neoplasias que están, o aquellas neoplasias mamarias que están firmemente adheridas a la piel, tienen una gran incidencia de ser maligna. 90% de incidencia de ser maligna. O sea, sin que tú le hagas un estudio histopatológico, sin que le hagas un estudio citológico, el hecho de encontrar la piel adherida a la neoplasia mamaria, ese hecho de encontrarla firmemente adherida, es indicativo ya de cosa de malignidad, sin que le hagas ningún estudio. ¿Está claro? En el 90% de los casos, que ya es bastante elevado, ¿correcto? Ya lo confirmas eso con un estudio citológico, con un histopatológico. Entonces, el hecho de encontrar adherencia correcta entre piel y masa tumoral, indicativo de malignidad. Otra cosa, jóvenes, es el color. Muchas veces, jóvenes, el color nos ayuda mucho a distinguirlo. Por ejemplo, vamos a encontrar neoplasias que son de un color negro, neoplasias que son de un color rojo, de un color rosado. El tamaño es variable, neoplasias pequeñas, grandes. Entonces, cuando hablamos de tamaño es importante medirlo. Saber más o menos la longitud en centímetros. Dos medidas, ancho y longitud, ¿correcto? La forma es interesante. Vamos a encontrar nosotros neoplasias que tienen la forma papiliforme, papiloma, que tienen la forma de domo, ¿correcto? La forma pedunculada. La consistencia, vamos a encontrar neoplasias que son duras, que son blandas, pulposas, e inclusive algunas neoplasias que son deleznables, sésiles, que cuando ustedes lo tocan, cuando la aprietan, se desprende, ¿correcto? Y algo que es muy importante, la superficie de corte. Tenemos que acostumbrarnos a cortar la masa tumoral. Estoy seguro que más de uno de los presentes acá habrá participado de repente en alguna veterinaria cuando han retirado la masa tumoral. Y al momento de realizar cuando sacan la masa tumoral, el veterinario tiene por costumbre emitir la muestra así, tal como está el laboratorio. O algunos simplemente lo botan a la basura. Uno debe tener la costumbre de que una vez que retiran la masa tumoral, cortarlo, ver cómo es la superficie de corte, cómo se presenta cuando nosotros hemos realizado el corte, ver si la superficie es homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Si tiene un color par, ¿correcto? Si es un color homogéneo en toda la superficie. Si es que tiene zonas de hemorragia, zonas de necrosis, todas esas características son importantes a tomar en cuenta. Los aspectos microscópicos nosotros vamos a ver ahora en breve. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Seguimos viendo. Benignas. Células bien diferenciadas. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de las neoplasias que son benignas? Las células que son benignas son células bien diferenciadas. Aquí viene una palabra que es de repente nueva para ustedes. La palabra diferenciada y no diferenciada. ¿Qué quiere decir la palabra diferenciada? La palabra diferenciada quiere decir que es muy parecida al tejido de origen. ¿Correcto? Por ejemplo, si es una neoplasia que se formó en el músculo liso, si vamos a decir que es una neoplasia bien diferenciada, quiere decir que se parece al músculo liso. Si decimos que es una neoplasia mal diferenciada, quiere decir que no se parece al músculo liso. Entonces la palabra diferenciada quiere decir qué tanto se parece al tejido de origen. Y eso quisiera que lo apuntes en tu cuaderno, porque a mí me vas a escuchar mencionarlo muchas veces. En el examen también lo vas a ver muchas veces. Y no quiero que en el examen me pregunte, profesor, ¿a qué se refería usted con diferenciado? ¿Correcto? Así que quiero que lo apuntes ahí ahorita, en este momento. Diferenciado va a hacer referencia a qué tanto se parece la neoplasia al tejido de origen. ¿Correcto? Eso quiere decir diferenciado.
Las neoplasias que son benignas tienen un crecimiento localizado. Crecen y se expanden. Ahora bien, muchas de esas neoplasias benignas tienen una cápsula que lo rodea, ¿correcto? Una cápsula que lo delimita su crecimiento. Algunas veces las neoplasias benignas, pese a que sean benignas, crecen tanto, como el que vemos acá, un adenoma de la tiroides, un adenoma tiroideo. La neoplasia está creciendo tanto que llega a comprimir el tejido sano. Tal como tú ves acá, lo está comprimiendo, lo está aplastando, ¿correcto? Lo está aplastando. Miren ustedes acá. Acá tenemos, por ejemplo, una neoplasia, ¿correcto? Así visto macroscópicamente pareciera que fuera ¿qué cosa? Una glándula mamaria más. Pero cuando nosotros lo tocamos, cuando nosotros lo palpamos, vemos que es bastante suave. Al momento de realizar el corte vemos que básicamente lo que sale de ahí es grasa. Es grasa. Y cuando lo vemos al microscopio, vemos efectivamente que solamente era grasa. Era un lipoma, no era una neoplasia mamaria. Ahora mira acá. ¿Ves esta masa tumoral acá en la cola del perro? Una masa tumoral bastante grande. ¿Correcto? Pese al tamaño que tú ves acá, no te dejes asombrar. Esta neoplasia acá es idéntica a grasa. Esta neoplasia que ves acá no es otra cosa más que grasa. También es un lipoma. Profesor, ¿cómo puede ser un lipoma tan grande? Bueno, lo que les he dicho. No necesariamente porque sea benigno quiere decir que tenga que ser pequeño. Las neoplasias benignas también pueden ser grandes, y lo estamos viendo en este caso acá. Pero acá hay un detalle muy importante. Los lipomas crecen en un promedio de 1.5 a 2 centímetros por año. Salud. 1.5 a 2 centímetros por año. Entonces, para que haya crecido tanto, hazte una idea más o menos cuántos años ha tenido este tumor un abuso del propietario, ¿correcto? Para que te hagas una idea. 1.5 a 2 centímetros por año crecen los lipomas, ¿correcto? Pero vuelvo a repetir, no deja de ser cosa benigna. Hay algunas neoplasias benignas que cuando uno la observa en microscopio tienen características de ser neoplasias malignas, ¿correcto? Porque son células bastante pleomórficas, tienen muchas figuras de mitosis. Sin embargo, no dejan de ser benignas. Una excepción a esa regla, a lo que te estoy mencionando, es el histiocytoma. El histiocytoma es una neoplasia benigna, pero cuando uno lo ve al microscopio tiene esas características de ser maligna, ¿correcto? Pero es benigno, es el histiocytoma benigno. Las neoplasias benignas, entonces, en general, no tienen ninguna significancia clínica en el animal, ¿correcto? Pero adquieren cierta significancia dependiendo de la localización, dependiendo dónde se encuentren. Como por ejemplo, aquellas neoplasias que crecen en el cerebro, como por ejemplo el meningioma. ¿Correcto? Este es el meningioma. Crece en la dura madre, ¿correcto? Crece en la dura madre. Miren ustedes acá, tú dirás, es un tumorcito benigno, pero mira el efecto que puede tener. No sé si te das cuenta acá el cerebelo, no sé si te das cuenta que está como aplastado. ¿Correcto? ¿Quién estuvo aplastando el cerebelo? Este meningioma. O de repente aquel meningioma que está creciendo dentro del cerebro, miren ustedes acá, ya no en las meninges, sino en el cerebro, está comprimiendo más encefálica. Es una neoplasia benigna, pero dependiendo de la localización puede tener sintomatologías clínicas relevantes. O mira acá, el famoso lipoma pedunculado, ¿correcto? Es un lipoma que parece aparentemente inofensivo, pero el hecho de localizarse en el intestino, miren ustedes, muchas veces atrapa ¿qué cosa? Segmentos intestinales, produciendo zonas de infarto intestinal que se traducen en isquemia, esta isquemia en necrosis, esta necrosis gangrenosa húmeda, esto es septicemia y en esto es muerte de la vida, ¿correcto? Partiendo solamente de que en este pequeño lipoma peduncular, una neoplasia benigna a todas luces, pero por el hecho de dónde está localizado adquiere cierta importancia. Jóvenes, ¿qué también podemos mencionar? Si bien es cierto, los tumores benignos, correcto, son benignos y tienen buen pronóstico, pero se ha descrito, jóvenes, que las neoplasias benignas
pueden progresar lentamente hacia la malignidad. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Que una neoplasia benigna se puede convertir con el paso del tiempo en una neoplasia maligna. El ejemplo característico de eso son los adenomas de colon, ¿correcto? Los adenomas de colon. Los adenomas de colon. Esas son neoplasias que progresan lentamente hacia la malignidad. También podemos citar los adenomas mamarios, otro ejemplo también de este enunciado de acá. Luego, jóvenes, hay algunas neoplasias que son malignas desde que aparecen, como por ejemplo los linfomas, ¿correcto? Los linfomas son malignos desde que aparecen. Y también, jóvenes, algunas neoplasias malignas que aparecen en la boca, como son los melanomas. Los melanomas que aparecen en la boca nunca son benignos. Todos los melanomas que aparecen en la boca siempre son malignos. No existe melanoma benigno oral. Todo melanoma que aparece en la boca, mejor dicho, en las superficies mucosas, no solamente en la mucosa oral, sino en cualquier superficie mucosa, siempre es maligno. Acá tenemos un ejemplo de la adenoma de colon. ¿Miren ustedes acá? Estos pequeños nodulitos que ves en el colon, ¿correcto? Con el paso del tiempo se puede convertir en carcinoma de colon. Entonces, cuando hablamos de malignidad, ¿qué indica la malignidad? La malignidad indica agresión, ¿correcto? Entonces, ¿qué más tenemos que saber acerca de la malignidad? Algo que se conoce como la anáplasia. Entonces, vamos a hablar acerca de la anáplasia. Nosotros hemos hablado que las neoplasias benignas son células diferenciadas. Quiere decir que son células muy parecidas al tejido de origen. Muy bien. La falta de esa diferenciación o la pérdida de la diferenciación celular es lo que se llama anaplasia. ¿Correcto? Entonces, una célula neoplásica básicamente está formada por células anaplásicas, células desdiferenciadas. ¿Y cuáles son esas características de desdiferenciación celular? Vamos a citar algunas de ellas. El pleomorfismo. El pleomorfismo. El pleomorfismo, que hace referencia a la variación de cosas en la forma, en el tamaño de la célula y del núcleo, ¿correcto? Las variaciones que podemos encontrar en la forma y en el tamaño de la célula y del núcleo. Miren ustedes acá el gráfico. Miren ustedes el número 1. Vemos acá dos células. Vemos una célula pequeña y una célula más grande. Diferencias en el tamaño, diferencias en la forma. Ahora miren el núcleo. El núcleo es pequeño y el núcleo es más grande. Igual acá. Miren ustedes acá, el número 3, miren el tamaño del núcleo, ¿correcto? Número 2, miren el tamaño del núcleo acá, miren y comparen con el tamaño del núcleo. Pues acá hay varias formas y varios tamaños de núcleo, hay varias formas y varios tamaños de célula. Todo esto es lo que se conoce como pleomorfismo celular. ¿Qué más vemos, jóvenes? La normalidad del núcleo. ¿Qué más podemos ver en la normalidad del núcleo? Miren ustedes acá. Acá vemos varios núcleos. ¿Correcto? Miren ustedes acá. Y dentro de cada núcleo vemos, jóvenes, los nucleolos, que son estos de acá. Ahora, ¿qué nos llama la atención, jóvenes? Algunos nucleolos, como por ejemplo este de acá, son mucho más grandes. ¿Se te das cuenta? Así es el tamaño de los nucleolos. Pero mira, compara el tamaño de este nucleolo con relación a este de acá. ¿Te das cuenta? O el tamaño de este de acá, o el tamaño quizás de este de acá, cuando lo comparas con los otros nucleolos. Hay nucleolos prominentes, cosa que es característico también de malignidad, ¿correcto? Incremento de nucleolos atípicos. ¿Qué también, jóvenes? Las mitosis. Las mitosis. En algunos casos, jóvenes, podemos encontrar incremento de figuras de mitosis. ¿Correcto? ¿Qué es la mitosis, jóvenes? La mitosis es la división del núcleo junto con el citoplasma para dar origen a dos células iguales. Eso es una mitosis. En algunos casos, jóvenes, nosotros podemos encontrar también con figuras de mitosis anormal, en el cual el núcleo se divide, pero el citoplasma no. Acá vemos, miren ustedes acá, aquí sí se ve en una imagen. Vemos cómo hay una separación entre los núcleos.
¿correcto? Muy bien. Pero en este caso no. En este caso, jóvenes, el núcleo se divide mucho más rápido de lo que se va a dividir el citoplasma, originando unos núcleos amorfos, ¿correcto? Unos núcleos de una forma pobremente definida, lo que se conoce como células bizarras, ¿correcto? Células bizarras. Otra característica más que podemos encontrar es la pérdida de la polaridad celular y la pérdida de la polaridad nuclear. ¿Qué quiere decir eso ahí? Que las células pierden su orientación característica. Por ejemplo, las neoplasias glandulares que van a formar estructuras acinales, de repente dejan de formar estructuras acinales y comienzan a formar estructuras que tienen un patrón mucho más sólido, como lo que vemos acá: pérdida de polaridad nuclear, pérdida de polaridad celular. En algunos casos, jóvenes, quizás no podemos encontrar con la presencia de estas células, con células multinucleadas. Uy, profesor, estas células me recuerdan a las células de Langerhans que hemos visto en los granulomas. ¿Cómo las puedo diferenciar? Son totalmente diferentes, chicos, porque mientras que las células multinucleadas que vemos en las inflamaciones granulomatosas, los núcleos tienen un mismo tamaño, para este caso tan particular, los núcleos tienen forma de tamaño diferente, variable. Miren ustedes acá. Compare este tamaño de este núcleo con este núcleo de acá, o de este núcleo con estos dos de acá. Miren acá. Estas son figuras o células multinucleadas anormales. Acá no, ya está. ¿Correcto? Miren ustedes acá, una célula multinuclear. Mira, hasta que se cabecea y queda. Y esto es lo que yo les decía, jóvenes, ya para terminar esta parte de acá. Siempre que nos tengamos una masa tumoral, tenemos que acostumbrarnos a qué cosa, jóvenes, a cortar. Y cuando lo cortamos podemos encontrarnos con varias cosas. Puede ser una superficie totalmente de un color totalmente homogéneo, o podemos encontrarnos con amplias zonas de ¿qué? De necrosis. Muy bien. Listo. Esta parte de acá. Algunos agentes oncológicos, ¿correcto? Algunos agentes causales, ¿correcto? Que podemos usar como causas de las mutaciones celulares. Allá en la década de 60, 70, más que todo 70, cuando comenzaron a aparecer las neoplasias, ¿correcto? Cada vez más neoplasias, se pensó que las neoplasias podían tener un origen viral. Entonces el gobierno de los Estados Unidos invirtió muchos millones de dólares en proyectos de investigación, buscando determinar qué virus son los causantes de las neoplasias. Después de una década de investigaciones, se concluyó que no todas las neoplasias tienen un origen viral. Solamente un pequeño grupo de neoplasias tienen un origen viral. ¿Correcto? Son virus tipo ADN y tipo virus ARN. Entonces vamos a citar algunos ejemplos, como por ejemplo la leucemia, del sarcoma, que es un virus tipo RNA. En los gatos, se ha visto mucho en los gatos la leucemia, que es originada por un virus, ¿correcto? La transmisión de los gatos puede ser, jóvenes, de tipo horizontal, gato a gato, o de tipo vertical, de los padres a los hijos, ¿correcto? Otro ejemplo de neoplasia de origen viral, los papilomavirus, ¿correcto? Que pueden afectar a los bovinos y a los caninos. Miren ustedes acá. Acá tenemos un ejemplo típico del papilomavirus. Miren en la mucosa oral. O acá miren ustedes, que dejó de estar en la mucosa oral para estar en la piel. Miren ustedes acá, en la lengua, ¿correcto? Un papilomavirus de origen viral. Las hormonas, ¿correcto? Se ha visto, jóvenes, que hay muchas neoplasias que tienen una influencia hormonal, ¿correcto? Hormonal. Como por ejemplo, ¿cuál es, profesor? Acá, las neoplasias mamarias. Las neoplasias que se forman en la glándula mamaria tienen una influencia hormonal. Los niveles de estrógeno y los niveles de progesterona influencian el crecimiento de las glándulas mamarias. Es por eso que la mayoría de neoplasias mamarias aparecen en la época del diestro, ¿correcto? Después del seno.
Otro tumor que también tiene una influencia netamente hormonal es el tumor que aparece alrededor del ano. Este es el ano de los perritos. Y acá hay un tumor alrededor del ano. Es el adenoma perianal, que está íntimamente influenciado por la testosterona. ¿Correcto? Por la testosterona. Parásitos. También se ha descrito que algunos parásitos pueden llegar a producir neoplasias. Y el ejemplo más típico es el nematode llamado Spirocerca lupi. El Spirocerca lupi es un parásito que se ubica en el esófago de los perros. ¿Correcto? En el esófago, dentro del esófago del perro. Dentro del esófago del perro, ¿qué es lo que produce el parásito? Forma un granuloma de células de cuerpo extraño. Con el paso de los años, este granuloma forma neoplasias, forma un osteosarcoma, un condrosteosarcoma, un fibrosarcoma. O sea, forman neoplasias mesenquimales malignas. Luego, jóvenes, componentes netamente carcinogénicos, como el meticolantreno, causa fibrosarcomas, la naftilamina causa carcinomas hepáticos y colangiocarcinomas. O jóvenes, o el paracetamol, eso que se utiliza para la fiebre, que causa tumores en el pulmón en el caso del gato. O jóvenes, la influencia de la luz del sol, ¿correcto? Que se ha descrito que puede llegar a causar carcinomas. Y hay tantos ejemplos en los gatos en los cuales forman carcinomas a nivel de lo que vendría a ser el oído, en el pabellón auricular o en la nariz. Miren ustedes acá. Miren acá, en el gato. Por la influencia de la luz del sol, ¿correcto? Acá vemos el ejemplo típico. O jóvenes, también qué cosas se han escrito bastante. Los traumatismos crónicos, ¿correcto? Los caninos de raza grande tienen la tendencia a desarrollar osteosarcoma en los huesos largos de las extremidades anteriores. ¿Y cómo se forman estos osteosarcomas? Generalmente se pueden llegar a formar, jóvenes, por un clavo mal puesto. Un clavo mal puesto que produce una osteomelitis. Y esta osteomelitis puede llegar a producir un osteosarcoma. Jóvenes, también jóvenes se han escrito tumores que son trasplantables. ¿Qué quiere decir trasplantables? Que un perro lo puede contagiar a otro perro, como si fuera una enfermedad. El ejemplo típico de tumor transplantable es el TBT, o linfogranuloma venéreo, tumor de Sticker. ¿Correcto? Miren ustedes acá. Acá tenemos la imagen del TBT en el pene y acá tenemos la imagen del TBT en la vagina. ¿Correcto? Estos TBT que son trasplantables, o sea, es una neoplasia que es contagiosa. El perro lo contagia de macho a la hembra o la hembra al macho. O macho a macho también. ¿Vale? Muy bien. Jóvenes, también se describen neoplasias que nacen con los individuos, lo que se conoce como neoplasias de origen congénito. Son pocos tumores, en realidad. Se han descrito algunos en los animales, como por ejemplo el nefroblastoma o el tumor embrionario del cerdo. Como jóvenes, algo que también es bastante interesante. Hay algunos animales que tienen predisposición a desarrollar neoplasias. Un ejemplo característico de un animal que tiene gran predisposición a desarrollar neoplasias es el boxer. El boxer, joven, es la raza por excelencia que desarrolla neoplasias. En todos los cuadros estadísticos de neoplasias siempre figura el boxer, ya sea como la raza número 1, la raza número 2 o la raza número 3, en lo que se refiere a incidencia de neoplasias. Muy bien. Jóvenes, esta parte de acá. Entonces, acá, cambiamos esto de acá. Aquí, jóvenes, muy bien, vamos a ver el otro punto de acá. Claro que sí, eso lo vamos a estudiar acá, en la parte de acá. Más adelantito, claro. Vamos a estudiar la influencia de los radicales. Pero no creo que el día de hoy, no la próxima semana. Solamente esto es ¿Yo creo que era Wong? No sé. Ah, no, te lo
Bueno, pa. Me consigo. No quiero limpiar. Hace poco hemos hablado acerca de la anaplasia, ¿correcto? Hemos hablado acerca de la anaplasia, ¿correcto? ¿Qué otra característica más podemos encontrar en las neoplasias? Jóvenes, la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento. Miren, jóvenes, acá tenemos un ejemplo bien interesante. Tenemos acá una célula normal, acá tenemos una célula así. ¿Miren ustedes acá? Una célula normal, correcto, como esta de acá, que muta, correcto. Y aquí tenemos las células que han mutado. ¿Qué dice la teoría? Se dice que 30 divisiones, después de 30 divisiones, una célula que ha mutado va a formar 1 gramo o 10 a las 9 células. ¿Qué significa 1 gramo o 10 a las 9 células? Es la masa más pequeña que puede ser detectada clínicamente. 10 divisiones posteriores, ¿correcto? Puede formarse 1 kilogramo o 10 a las 12 células de masa tumoral, que es la máxima masa que puede ser compatible con la vida. Ahora, si recordamos que una división o un ciclo celular dura un promedio de 24 horas, ¿qué estaríamos diciendo acá? Que después de 30 días o 30 ciclos celulares, una célula que ha mutado va a formar una masa que puede ser detectada clínicamente. Eso, jóvenes, sucede en la teoría, pero en la práctica no es así. En la práctica, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? En la práctica nosotros vemos, si bien es cierto, las células que han mutado pueden sufrir divisiones celulares, ¿correcto? Pero muchas de esas células, ¿correcto? Muchas de esas células que se dividen, ¿correcto? Van a morir, ¿correcto? Mueren. O ya sea, si no mueren, jóvenes, sufren apoptosis, simplemente sufren un proceso de arresto celular. Se convierten en células G0 o simplemente dejan de dividirse. Entonces, esta cantidad de 30 días, ¿correcto? O 30 ciclos celulares se alarga. Se puede alargar 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender del tipo de tumor, ¿correcto? Va a depender del tipo de tumor. Es por eso que las personas que se hacen sus chequeos anuales, ¿correcto? Se hacen su chequeo en el año 97 y en el año 98 le detectan un cáncer. O viceversa, se chequea en el año 97, 98 libre, 99 libre, y así sucesivamente, y en el año 2015 le detectan una neoplasia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las neoplasias jóvenes crecen lentamente, con el paso de los años, y tienen que llegar a formar una masa pequeña para que pueda ser detectable clínicamente. Y como te estoy explicando ahorita, ese tiempo se va a alargar. ¿Correcto? Se va a alargar. Por lo que ustedes ven acá. Entonces, algunas neoplasias pueden tener un pool proliferativo bastante notorio, o pueden tener un pool no proliferativo, mucho más notorio. Ese es el detalle importante a tomar en cuenta. Ahora bien, una vez que ya se ha detectado una masa clínica detectable clínicamente, se dice que después de 10 divisiones se va a formar la máxima masa que sea compatible con la vida. Esto también, jóvenes, lo dice la teoría. Pero nosotros también tenemos que recordar que dentro de esta masa tumoral existe también, ¿qué cosa? Necrosis, hemorragia, edema, que puede llegar, jóvenes, a aumentar el volumen de la masa tumoral, el peso de la masa tumoral, ¿correcto? Es por eso que algunas veces nosotros nos podemos encontrar con neoplasias que pueden llegar a medir 4 o 5 kilos, ¿correcto? Y el animal sigue vivo, ¿correcto? Pero ¿cuántos de esos 4 o 5 kilos en realidad son células neoplásicas? ¿Me deja entender? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros allá en la sala de necrosis tenemos un tumor de vaso,
que más o menos pesará unos 3 kilos, que fue estimada en un perro. Acá que dice 1 kilo, la máxima masa que es compatible con la vida. Entonces, si yo les mostrara ese tumor de vaso, ustedes dirán que ese perro había muerto. No, ese perro estaba vivo, ¿correcto? Le sacaron el tumor para que siga viviendo. ¿Está claro, muchachos? Entonces, eso también es bastante debatible. Pero esto es lo que dice la teoría, muchachos. Siempre es importante tomar en cuenta. ¿Qué también vemos, jóvenes, en las neoplasias que son malignas? El cáncer se caracteriza por la rápida infiltración progresiva y por la destrucción del tejido que lo rodea. Por ejemplo, acá, jóvenes, aquí estamos viendo la imagen de un sarcoma nasal, ¿correcto? Y una neoplasia de acá de la cavidad nasal. Pero más que todo, ustedes, jóvenes, miren acá. ¿Cómo se infiltra acá? ¿Dónde? Al cerebro. O acá. Al globo ocular. Miren ustedes acá. Acá tenemos el hueso. ¿Correcto? Y miren ustedes, acá tenemos la columna vertebral y como la columna vertebral se está formando una masa tumoral, que en este caso está infiltrando el músculo. ¿Correcto? El músculo. Ahora miren ustedes acá. Entonces, jóvenes, hemos hablado de la invasión celular. Ahora, jóvenes, hay que hablar un poco acerca de la metástasis. ¿Qué factores son los que pueden favorecer la metástasis? Acá nos hablan, jóvenes, de algo que se conoce como el factor angiogénico. Miren ustedes acá. Este es el gráfico que hemos visto hace poco. Miren ustedes. ¿Ven ahí la masa tumoral que está liberando algo? ¿Qué es esto de acá? Eso que está liberando son los factores angiogénicos. Esos factores angiogénicos son necesarios. ¿Para qué? Para que el tumor siga creciendo. Si no se liberaran esos factores angiogénicos, este tumor moriría por hipoxia. ¿Cuáles son esos factores angiogénicos que nosotros veíamos que liberaban la célula tumoral? Son estos acá. El factor de crecimiento del endotelio vascular, que es el más importante de todos. El factor de crecimiento fibroblástico beta, que también es importante. Ese que nosotros vimos en el video vendría a ser principalmente este de acá. El factor de crecimiento del endotelio vascular es el principal factor angiogénico. Ahora bien, una vez que ya se han formado los vasos sanguíneos, tal como tú ves acá, se van a formar pequeños vasos sanguíneos que van a crecer o que se van a infiltrar dentro de la masa tumoral. Que tú ves acá, estos pequeños vasitos sanguíneos que están creciendo hacia dentro del tumor. Estos son formados por las células neoplásicas del tumor. ¿Correcto? Bien, ¿y cuáles son? El factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor estimulante de colonias mielocíticos, granulocíticos y la interleucina 1 y la interleucina 1. Son factores angiogénicos. Ahora la pregunta acá es, ¿qué cosa es lo que gatilla? ¿Qué cosa es lo que hace que se liberen los factores de crecimiento? Básicamente, jóvenes, principalmente la hipoxia. La hipoxia a la cual está sujeta la célula tumoral es la que gatilla, jóvenes, la liberación de este factor de crecimiento del endotelio vascular. La hipoxia es lo que hace que las células muten, ¿correcto? Muten de una manera tal que puedan llegar a liberar factores angiogénicos. Mientras la célula no sufra hipoxia, no van a mutar, no van a liberar factores de crecimiento. ¿Ves acá? Entonces, miren ustedes, acá tenemos, miren, la liberación de los factores de crecimiento. En este caso, factor de crecimiento del endotelio vascular. Para que se formen, jóvenes, los nuevos vasos sanguíneos. Muy bien. Bueno, entonces tenemos esta figura de acá. ¿Correcto? Una masa tumoral con los nuevos vasos sanguíneos menos. Pero jóvenes, así como se forman factores angiogénicos, el cuerpo libera lo que se conoce como factores antiangiogénicos. ¿Correcto? Esos factores antiangiogénicos están destinados a bloquear
a los factores angiogénicos. ¿Cuáles son estos factores? Se han descrito cuatro, se conocen cuatro. La trombospondina tipo 1, la angiotastina, la endostatina y la vasculostatina. Son cuatro factores antiangiogénicos que bloquean, jóvenes, la liberación de factores de crecimiento. ¿Correcto? ¿Qué objetivo tienen estos factores antiangiogénicos? ¿El objetivo de qué? De matar a la neoplasia por impulso. Estos jóvenes han sido, que se producen normalmente en nuestro cuerpo, han sido sintetizados en laboratorio como una manera o como una terapia alternativa para el tratamiento de la neoplasia. Y el único que ha funcionado, ¿correcto?, que funciona y que se utiliza actualmente como tratamiento es la trombospondina tipo 1. Los demás, la angiotastina, endostatina y vasculostatina, no tienen efectos biológicos, o por lo menos no se puede sintetizar adecuadamente factores que puedan servir para el tratamiento de la neoplasia, como si la trombospondina tipo 1. Y ahí la importancia. Ahora bien, ¿qué es lo que producen las neoplasias jóvenes para que puedan diseminar, para que puedan llegar para que puedan estar en otros tejidos? Las neoplasias producen unas enzimas conocidas como metaloproteasas o metaloproteinasas, que ya les mencioné anteriormente, ¿correcto?, al iniciar la clase. Estas enzimas, estas metaloproteasas o metaloproteinasas jóvenes, rompen los tejidos adyacentes y permiten que las células neoplásicas se puedan mover. Ahora bien, algo que también es muy importante, que la célula neoplástica pierde una molécula conocida como caderina E. Profesor, ¿qué es la caderina E? La caderina E es una molécula que permite o que facilita la unión entre las células. Las células están unidas gracias a esta molécula, gracias a las caderinas, ¿correcto? Pero cuando las células mutan, pierden esas caderinas y por ende las células ya no están unidas, ¿correcto? Y como ya no están unidas, se pueden infiltrar individualmente, ¿correcto? Como estamos viendo acá en el gráfico, esta se está infiltrando individualmente, al igual que esta, y al igual que ves acá, las células se infiltran individualmente. ¿Por qué? Porque pierden la molécula caderina E. Y para que puedan atravesar las fibras de colágeno y llegar a los vasos sanguíneos, tienen que liberar metaloproteasas que degradan las proteínas circundantes. Miren ustedes este gráfico de acá o este video de acá para que tengas una idea cómo están las células neoplásicas en un medio de cultivo, en un medio de cultivo celular. Solamente hazte una idea. Todo lo que tú ves ahí, jóvenes, todo eso que tú ves ahí, son células neoplásicas. Como esas células neoplásicas tienen movimiento propio, si te das cuenta, ¿ves? Profesor, parecen espermatozoides, parecen, ¿correcto? Pero son células que tienen movimiento. Jóvenes, estos están en un cultivo celular, están en un medio líquido, ¿correcto? O sea, en otras palabras, jóvenes, vendrían a ser estas células de acá individuales. Cuando están agrupadas, ¿correcto? Cuando están agrupadas no tienen ese movimiento, tienen que estar libres. Y cuando están libres ustedes vieron que se movían. Ahora bien, ¿cómo esas células pueden moverse libremente? Como están en un medio líquido no tienen ninguna resistencia. Pero como acá están dentro del tejido sí tienen resistencia. La resistencia que le ofrecen las fibras de colágeno, por ejemplo. Entonces, para que puedan atravesar esas fibras de colágeno, liberan estas metaloproteasas. Y es así como pueden llegar hacia los vasos sanguíneos. Entonces, jóvenes, las vías de metástasis. ¿Correcto? Se han descrito 3 vías de metástasis muy importantes. La vía hematógena, la vía linfática, la vía carcinómica o por implantación. ¿Correcto? ¿Qué es importante acá, jóvenes? La vía hematógena, ¿correcto?, es la vía que son las neoplasias que van a viajar, jóvenes, a través de la sangre.
La vía hematógena es la vía por excelencia de los sarcomas, de las neoplasias mesenquimales malignas. Las neoplasias mesenquimales malignas por lo general se diseminan a otros tejidos por vía hematógena. La vía linfática es la vía a través de los vasos linfáticos, ¿correcto? Y las neoplasias jóvenes, básicamente, que viaja a través por vía linfática, son los carcinomas y los adenocarcinomas. Los carcinomas y adenocarcinomas viajan por vía linfática, ¿correcto? Y luego tenemos la vía transelómica o por implantación. La vía transelómica o por implantación. Esta es una vía, jóvenes, muy característica de las neoplasias que crecen en cavidades. De las neoplasias que crecen en cavidades. Como lo vamos a ver dentro de acá. Jóvenes, tenemos la vía hematógena. En la vía hematógena, jóvenes, tenemos básicamente tres modelos: el modelo pulmonar, el modelo cava y el modelo porta. ¿Qué nos dice, jóvenes, el modelo pulmonar? El modelo pulmonar nos habla de una neoplasia que aparece en el pulmón. ¿Qué neoplasia, profesor, en el pulmón? Una neoplasia mesenquimal maligna que aparece en el pulmón, un hemangiosarcoma, por ejemplo, un hemangiosarcoma pulmonar. ¿Qué nos dice, jóvenes, este modelo? La neoplasia que aparece en el pulmón, ¿correcto?, puede realizar su metástasis. ¿Hacia dónde? Hacia estos tejidos de acá. En primer lugar, se puede originar ¿hacia dónde? A este tejido de acá, que es el vaso, ¿correcto? Puede ir al estómago, puede ir al intestino o puede ir al hígado, ¿correcto? Pero, jóvenes, ¿dónde apareció primero? En el pulmón. Y del pulmón hace su metástasis ¿a dónde? Vaso, estómago, intestino, o de frente ¿hacia dónde? Al hígado. Estos son los primeros focos donde podemos encontrar la metástasis. ¿Dónde más podríamos encontrarlo? Pero ya después, jóvenes, en el riñón. Y en el último instancia, en las extremidades. ¿Correcto? Muy bien. Acá, jóvenes, podemos encontrar las neoplasias que se conocen como neoplasias hijas o neoplasias secundarias. ¿Qué nos dice el modelo cava? El modelo cava nos dice, jóvenes, que la neoplasia primaria se encuentra ¿dónde? Se encuentra en el riñón o se encuentra en las extremidades, ya sea anteriores o posteriores. Anteriores o posteriores. Ahí está la neoplasia primaria. Y aquí, jóvenes, ¿a dónde hace su metástasis? ¿Hacia dónde? Hacia el pulmón. En el pulmón se han formado las neoplasias secundarias o neoplasias hijas. Y una vez en el pulmón, ¿qué modelo van a seguir? El modelo pulmonar. ¿Y de ahí a dónde se van a dirigir? Estómago, vaso, intestino, hígado, riñones nuevamente o extremidades. ¿Vale? Ese es el modelo. Ahora tenemos el modelo Porta. ¿Qué es el modelo Porta? El modelo Porta nos dice, jóvenes, que la neoplasia primaria se encuentra en estos tres tejidos: en el vaso, en el estómago, en el intestino. ¿Y hacia dónde hace su metástasis? Al hígado. Al hígado. Las neoplasias que tienen como foco primario el vaso, el estómago y el intestino realizan su metástasis ¿hacia dónde? Primero, hacia el hígado. ¿Y del hígado hacia dónde? Hacia el pulmón. Del hígado hacia el pulmón. Y una vez en el pulmón, jóvenes, realizan ¿qué cosa? El modelo pulmón. ¿Han entendido esto acá, jóvenes? Entonces existen tres modelos: el modelo pulmonar, el modelo cava y el modelo porta, que tratan de explicarnos la metástasis de las neoplasias. Hasta acá, jóvenes, es la clase del día de hoy. Nos encontramos abajo, al final.